Capítulo número 4 de ¿Y tú qué opinas? Empezamos algo tarde ya que estaba un poco cabreado porque quería comprar una maldita cosa por internet y no me dejaban, pero ya quedó, triunfó el mal, en este caso yo. En este capítulo venimos a hablar de religión, ya que sacamos a la luz el capítulo pasado algunos temas y queríamos dialogar al respecto. Pues como que quisimos cambiar un poco el tema, pero yo traigo algo que quería comentarte que miré en la mañana. A ver, que de hecho te lo enseñé, ¿no? Lo del video ese del TikTok. ¿Cuál? El video ese de TikTok que salía, que estaban bailando, que decía Jesús es tu luz y no sé qué. No. Y salía una ahí con las perolas ahí. No lo vi. Bueno, entonces se los voy a contar. Sí, yo tengo, como la mayoría de las personas, un grupo donde hay muchos amigos. Ay, pero me atoré. Uy. Ahí está. Tengo un grupo de amigos en Messenger. Y pues ahí mandan cada quien sus pendejadas. Entonces uno manda un link de un TikTok en la cual salían dos muchachas, una con un short y una camiseta, pues así como la de Gerson cerrada, no sé, una camiseta. Y playera. La playera, esa. Y salía otra muchacha con un escote. Y pues se le miraban casi todas las perolas ahí. No se le miraban, pues porque obviamente le habían borrado el video. Pero salía bailando ahí que Jesús es tu luz y no sé qué. Y a mí se me hizo raro de que, oye, pues si estás hablando de esas cosas y sales así. Y no porque esté criticando, pues cada quien es pero se me hace como que doble moral. Entonces, pues se le enseñé a varias gente, al Memo. Y pues, él es una persona cristiana. Y él dijo que en su religión, y es cristiano, que sí, que no había problema, que muchas muchachas que se suben al coro se suben con su faldita así como a 5 dedos extendidos arriba de la rodilla de falda y se suben a tocar el piano ahí y no lo mira mal. Okay. Dije, pues dice que para él se le hacía un escote normal, pero como la muchacha estaba muy voluptuosa, que se miraba así como muy estirado, pues. Sí. Y a mí después se la puse a Rosy. Ajá. Y ella dijo que no era un escote normal, porque pues un escote normal es como por aquí así, pero eso estaba fuerte. Pronunciado sería escote, porque se pronuncia. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? Y no nomás de eso, de toda la gente que según, o sea, está haciendo como un propósito de llevar su palabra de Dios a la gente, pero como que te quedas en duda de la teoría. Pues es que, bueno, acerca de ese video yo no lo vi, pero pues pienso lo mismo que pienso de los, no sé, de los cantantes o reggaetoneros, más de ese género, que pues tienen música ya sea que habla de drogas o que denigran a la mujer o cosas así. Uh-huh. Y que dicen que están siendo bendecidos por Dios. O sea, esa es una total mentira, ¿no? No puedes estar... Y entro en otro dilema, ¿no? Porque ¿qué es una bendición de Dios? Es un bebé, ¿no? Cuando llega antes de los 18. Bueno, para las mujeres sí, pero en general, pues las bendiciones de Dios, no sé, muchos dicen, es que yo soy rico porque Dios me bendijo. Y para mí, pues eso no es una bendición, ¿no? Es una consecuencia de tu trabajo. Porque si dices o de tus papás, porque o de tus papás. O tus abuelos. Porque si dijéramos que la riqueza es una bendición de Dios, entonces estaríamos diciendo que a los pobres no los bendice Dios. Uh-huh. Y entonces creo que no va por ahí esa... De hecho, ¿no? Escuché que según esto, las personas más creyentes o más religiosas son los pobres. Los ricos
Sí hay muchos, pero Sí. no sé si también tenga que ver en ese censo que obviamente pues, somos más pobres Sí. que los ricos. Entonces... Pero es que también a eso nos lleva a otro tema que hay que definir qué es fidelidad o lealtad y en este caso que se convierte a fe, ¿no? Porque podríamos decir que un pobre tiene fe y lo demuestra de cierta manera, ¿no? Porque sus circunstancias lo obligan a demostrarlo de cierta manera, pero un rico tal vez lo muestra de otra manera. Por ejemplo, un pobre no puede donar. No puede donar porque pues obviamente no tiene recursos, no tiene dinero. Uh-huh. Y tal vez un rico crea que el tener fe y porque sus circunstancias se lo permiten, pues puede hacer donaciones a la iglesia o a las personas pobres y él cree que así demuestra Pero hay su fe. ricos que no hacen eso. Ah, O no, sea, sí, que no. y ahí se define quién es religioso y no. Que también eso nos lleva a otro tema que es religioso y espiritual, pues son cosas diferentes, ¿no? O sea, para mí una persona puede no ser religiosa, pero puede ser espiritual. O sea, tú en tu religión de testigo de Jehová, porque pues remontando a lo que, a mi punto, Sí. de que a mí pues, todas esas cosas no me molestan, cada quien, como dice la galaxia, puede hacer de su culo un papalote y volarlo todo el día. Mientras no te caiga la mierda acá. Que como que la iglesia evoluciona, que era lo que estamos hablando la otra vez del Papa, que no, que los homosexuales son recibidos en el cielo, ¿no? Entonces, la iglesia se adapta de que, oye, la sociedad ya evolucionó y mis niñas que van a la iglesia, pues ven el mundo y también quieren usar sus falditas y sus escotes, y es como que tengo dos opciones. O les empiezo a restringir como iglesia eso, porque Sí. es lo que dice la moral, Sí. entre comillas, Sí. y bueno, corriendo el riesgo de que se vayan, Sí. o, ¿sabes qué? Puedo acceder a eso y ya, consigo más seguidores. Porque se me hace como que ilógico que, no sé, hace mucho tiempo eso era catalogado inmoral. Entonces, si era catalogado inmoral, ok, eso es una moralidad. No, ¿sabes qué? Ahora de repente la moralidad ya cambió y que tú estés vestida así, no, ya no es inmoral. Sí, claro. Pero qué bueno que haces esa comparación porque acerca de ese tema, yo creo que en primer lugar la religión o ser una persona espiritual y pertenecer a una religión es algo muy complicado, ¿no? Hay que empezar diciendo que servir a Dios es muy complicado, no es fácil. Uh-huh. Hacer lo que dice Dios implica sacrificio y esfuerzo, no cualquier persona lo va a poder lograr. Ahora, la religión es para que la religión se amolde a ti o que tú te amoldes a la religión. Porque si tú entras a una religión esperando que, yo entro a esta religión porque esta religión se amolda a mí, es decir, me permite hacer cosas, es decir, me permite irme a emborrachar y regreso y me confieso y salgo de confesarme y otra vez me puedo emborrachar y regreso y hago lo mismo, se vuelve un ciclo. Pero como no me dice nada, esta religión me conviene. Ahorita que estás hablando de los católicos, esta religión se amolda a mí, se amolda a lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, ¿Dios se tiene que amoldar a ti o tú te tienes que amoldar a Dios? Y entonces esa pregunta sería importante al momento de decidir qué religión vas a elegir, ¿no? Porque podrías decir, esta religión se amolda a mí, yo me siento a gusto aquí, por eso voy a esta religión, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora el tema de los homosexuales. La Salverson, Biblia... defiéndelos. Tú No, eres la portavoz, Biblia... el líder. La Biblia da sus principios, sus mandatos y ahí están, ¿no? Quien los quiera seguir, pues está bien, que lo siga. Nunca la Biblia va a moldarse a una persona, o sea, no hay que tratar de modificar lo que dice Dios a nuestra conveniencia, sino más bien nosotros nos tenemos que apegar a eso, ¿no? Es como la ley de tránsito. No, pues la ley de tránsito se va a moldar a mí, o sea, yo me voy a poder saltar ese alto y yo voy a tratar de moldear, como que me lo puedo saltar porque yo dije que me lo puedo saltar. No. Y de hecho, muchas veces, o sea,
es el punto que voy. La misma comunidad o la mayoría hace o fuerza al sistema a que las cosas cambien a su favor. Como por ejemplo ahorita que dijiste a las leyes de tránsito. Aquí en San Luis hubo un tiempo en que en la Oaxaca y 26 había muchos choques. Porque antes ahí, de el lado de norte a sur o de sur a norte, no había alto. Nomás había alto de este a oeste. Entonces, ya ves que de norte a sur pues está el semáforo de la 26. Sí. Entonces tú continuabas derecho y ya, no te frenabas. Entonces la gente por desesperada se metía, entonces había un choque. Y a cada rato chocaba gente ahí. Fácil por semana era un choque seguro ahí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hay muchos choques y en vez de multar a la gente que, oye, no estás respetando el alto, o sea, te estás aventando y estás causando un problema. ¿Qué pasó? Pusieron un alto ahí para solucionar el problema. Sí. Y hay otras contrapartes de que, este alto, todo el mundo se lo pasa, todo el mundo lo hace, mejor lo quito. Pero eso es o sea, y ese alto vendría siendo los mandatos de Dios, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no sigues los mandatos de Dios? Obviamente que pues va a haber un accidente, vas a estar rompiendo pues los mandatos bíblicos, ¿no? Obviamente hay personas que les vale la religión y les vale lo que dice la Biblia y está bien, se respeta, cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, pero el que quiera o el que quiera llamarse religioso o espiritual, necesita seguir esos mandatos, si no, no puede ser llamado religioso o espiritual. Y ahí entramos en el tema de que pues varias personas dicen ser religiosas de todas las religiones, no nada más de mi religión, de todas las religiones, y no cumplen con lo que implica ser una persona religiosa o espiritual, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la religión es difícil de llevar, es difícil decirte y jactarte de ser una persona espiritual, es algo complicado. Y es lo que está pasando ahora con estas leyes, ¿no? Como los homosexuales, como con el Papa que ahora está... Defiéndelo, Verso, ¿no? Estás en tu derecho, como el Papa que está aceptando ahora a las personas homosexuales, cuando la Biblia claramente dice que pues no está bien, ¿no? Y ojo aquí, o sea, no significa que odiemos a las personas homosexuales, claro que no las odiamos. No, yo sabes que siempre te aprecio de eso, no nunca te he discriminado. Simplemente no las odiamos, simplemente consideramos que sí está mal lo que esa persona está haciendo, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo, es como las personas que fuman. O sea, las personas que fuman, a mí no me gusta fumar, pero no por eso odio a las personas que fumen. O sea, simplemente... Mientras no fumen, no habla de ti porque a veces sí te llega el tofu. Tal vez, simplemente no me parece bien la actitud que llevan sobre cierto hábito, ¿no? Pero, al fin y al cabo, ellos van a decidir lo que quieren hacer de su vida. Pero si me preguntan a mí, ¿está bien o está mal lo que están haciendo? Obviamente que está mal. De hecho, si te fijas, existen pulseras de colores para el cáncer de mama, el cáncer de huevo, pero no existen pulseras para el cáncer pulmonar. Porque la gente pues culpa a las personas que tienen cáncer pulmonar de que pues es problema de ellos. Porque tú decides. Es tu decisión. Sí. Y por más ratas muertas y testículos podridos que pongan en las cajas de cigarros ahí. O sea. Sí. Pues es que ya es una enfermedad, ¿no? Como el alcoholismo también, a que la persona... De hecho, según el tabaco es más adictivo, ¿no? Que el alcohol. Sí. Y entonces yo creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Como que ahora quieren una religión que se adapte a ellos y tú no te quieres adaptar a nada. No quieres seguir reglas, quieres que las reglas se adapten a ti. Sí. Y pues obviamente ahí ya empezamos mal en el tema de la religión. Sí, porque en la religión ellos seguían de la palabra de Dios, que es la Biblia. Sí. Y pues eso, o sea, lo que dice ahí tú no lo puedes cambiar. Lo que dice ahí tú no lo puedes cambiar, entonces no... Ya se me fue. No, sí, o sea, se trata de eso, ¿no? Y más que nada pienso que en el tema de las religiones es
hay más controversia porque cada religión intenta hacer quedar mal a otra religión, ¿no? O sea, porque si le decimos a un cristiano qué opina de los testigos de Jehová, no, es que ellos no dicen la verdad. Y si le preguntamos a un testigo de Jehová qué dice sobre un cristiano, así va a decir lo mismo. Igual de un católico, no sé, creo que los más pacíficos son los budistas, ¿no? De hecho, fíjate, a mí, yo no sé si has escuchado, bueno, es lo que yo pienso. Sí. La frase, la religión está en Dios, o sea, las personas son las que arruinan la religión. Porque esto surgió porque una vez, creo que tú me contaste, ¿no? Que había una muchacha que le pidió permiso a su pastor para poder usar pantalón, ya que en su religión no está permitido usar pantalón, ya tienes que usar falda. Son cristianos de la rama apostólica, no sé qué. Entonces, yo le platiqué eso a Javier. Sí. Entonces Javier me dijo que eso no se le hacía bien porque tú no puedes ver al pastor casi como si fuera Dios. Uh-huh. O sea, el pastor pues es tu guía y todo el rollo, pero al fin de cuentas no. Sí. Como que ya lo estás viendo de una manera muy... Sí. Hay un límite, ¿no? Hasta donde verla. Entonces, es como que ese es mi punto. Ok. Pues es que yo no conozco tantas creencias sobre los cristianos, ¿no? No ni creencias buenas, ni tampoco, Yo fíjate que con ellos son los que más concuerdo. Uh-huh. Porque, por ejemplo, ya es que yo no fumo ni tomo ni nada. Uh-huh. Y a pesar de que no comparto sus creencias y no estoy tan metido en como que en su religión, pues sí he ido a visitarlos y he agarrado rachas de 3 meses, 8 meses que voy seguido a las iglesias que me han invitado, porque me llevo muy bien con ellos, porque sus hábitos, su manera de hablar, su compañerismo y más sus hábitos como que calmados, yo congenio mucho con esa gente, porque pues son de hábitos calmados, a diferencia de que pues mucha gente que pues, es católica, de que ahí andan con la boca pega en el chupe y así. Entonces, pues es que yo considero que en todas las religiones, y hablando de mi religión en específico, siempre ha pasado de que, por ejemplo, dices, es que soy testigo de Jehová, siempre es como que, o sea que ustedes no toman, o sea que ustedes no festejan nada, no toman café, son las personas más tristes del mundo, ¿no? Es que ustedes no comen carne. Ustedes se la pasan leyendo la Biblia todo el día. Pero bien que comen de la otra carne, ¿no? De todo tipo de carne. Y entonces pienso que hay muchas creencias que son falsas acerca de mi religión en específico. Pues de hecho, fíjate que yo no... Eres el primer testigo de Jehová. Obviamente, pues ya sé que tú te consideras un mal testigo de Jehová. Intento de testigo de Jehová. Con el que me llevo bien. Porque... No sé, es como que incómodo. Hace mucho tiempo tuve un amigo que era testigo de Jehová y era como que estábamos jugando a Resident Evil y su papá, esa onda está mal, ese juego está mal, no, las imágenes de los zombies que salen ahí, porque estamos jugando a Resident Evil 4 y salían los Illuminati y esas cosas. Okay. No, esa onda te está lavando el cerebro del diablo. Pues es que si hay, y como yo le decía... Y luego, perdón. Sí. Otra cosa que antes que se me olvide. Tengo un tío que es testigo de Jehová. Entonces, una vez me acuerdo que yo estaba niño, estaba en su casa y estornudó y yo le dije salud. Bueno, creo que a mi prima, la que estornudó, dijo salud. Entonces se salió, no me dijo nada. Y ya llegó mi primo y me dijo, ellos no creen, nunca te van a contestar porque ellos no creen eso. Si le dices salud, si acaso te lo contesta por educación, pero nunca le digas eso yo. Ok, sí, te voy a contestar. Hay muchas creencias, unas falsas y unas verdaderas acerca de los testigos de Jehová. Primero, no son ni las personas más tristes del mundo, ni son las personas más alegres del mundo. Pero sí se comen a sus hijos, ¿no? Al primogénito tampoco. Bajo la lluvia. Y como yo le decía a Javier en alguna vez, y eso pasa en todas las religiones, hay testigos de Jehová que son doble cara, hay testigos de Jehová que hacen fraude, hay testigos de Jehová que engañan a sus mujeres, hay testigos de Jehová que roban, o sea, hay testigos de Jehová, pedófilos también, o sea, así como hay cristianos, igual,
O sea, y hay católicos igual. O sea, no porque pertenezcas a una religión sí significa que eres una persona perfecta, ¿no? Que de hecho esas personas son los que arruinan a las demás personas, porque, o sea, si ya conoces a una persona así, es que como que ya le vas perdiendo la fe a las demás personas, de Sí, que, oye, si claro. este es así, pues que me puede esperar de las demás Exactamente. personas. Y ese es Y más si es algo muy repetitivo, por ejemplo, ya ves que en la religión católica, que los papas y los padres, que pederastas y pedófilos y eso, y es tan repetitivo el caso en que un padre abusa de un niño, que generalizamos. que ya es Sí, sí, tendencia sí. Sí, de sí. que, no, Pero obviamente eso no te dice... miras al monaguillo y... Eso no te dice... Más bien juzgamos mal a las personas, ¿no? Y en cuanto a los testigos de Jehová, como el otro día te comentaba, yo creo en este momento de mi vida de testigo de Jehová que los considero la religión menos peor. Porque considero que todas las religiones pues, son malas, la considero en este momento como la política, ¿sabes? O sea, yo no creo en la política, yo no creo que ningún hombre pueda llegar a arreglar toda la situación en la que vivimos. Y también así creo que no hay ningún poder religioso ahorita, hablando de seres humanos, que pueda arreglar lo que estamos viviendo, ¿no? Y en cuanto a las creencias que tienen los testigos de Jehová, como que les gusta mucho investigar los antecedentes que tienen las creencias. O sea, si no se dice salud cuando alguien estornuda, es porque tiene un antecedente. Si no se festejan los cumpleaños, es porque también hay un antecedente bíblico sobre eso, ¿no? ¿Y por qué no se dice salud? Porque, Bueno, ¿por qué no te contestan mejor o por qué no? sí, porque en tiempos anteriores y muchos su justificación es que, pero es que eso era antes, ahorita ya no lo dices con ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero pues los testigos de Jehová prefieren evitarlo. Antes cuando una persona se enfermaba, creían que estaba como poseída por un demonio. Y eso empezó con los celtas. O sea, como que los celtas empezaron a tomar esa costumbre de decir salud. Y no decían salud, decían otra frase de la cual no recuerdo, pero que venía significando lo mismo que salud. O sea, ahorita ya se modernizó. O sea, en lenguaje antiguo me imagino que se debía hacer algo así. Entonces, ahorita obviamente ya no. Salud viene siendo como que se alejen los demonios de ti, algo así. El significado de antes, modernizado al de ahora, ya sería ese. Entonces, pues se trata de evitar eso, ¿no? No se festejan los cumpleaños, por un motivo también que el otro día ya expliqué, que en la Biblia no viene ningún registro de que se haya festejado un cumpleaños, y los cumpleaños que se festejaron en la Biblia, en los que se registran en la Biblia, pues hubo asesinatos. Entonces no es como que una fecha así como que tenga un antecedente tan feliz o alegre, el cual por el cual nos tengamos que andar regocijando. ¿Y la Navidad por qué no la festejan? Bueno, también en el cumpleaños también porque como no, el antecedente, ¿no? Pero hubo muertes en los cumpleaños que se mencionan en la Biblia. Y porque la Biblia también dice que es mejor el día en el que mueres que al día en el que naces. Porque el día en el que mueres, pues ya saben qué tipo de persona fuiste durante tu vida. Una buena persona, una mala persona. Y cuando naces, pues no sabes qué tipo de personas vas a ser. De hecho, ahorita que dijiste que cuando te mueres, que es mejor que cuando naces, no sé, siempre me he burlado de hacen un paréntesis, de las fiestas de despedida, porque no sé, no es algo como que ofensivo que festejen cuando ya te vas. Pues sí, pero no me ha tocado ninguna fiesta de despedida, o sea, nosotros... A mí sí, de que, se va a ir fulanito, vamos a hacer una fiesta de despedida, y es como que van a celebrar que ya me voy. Bueno, nosotros no hacemos fiesta de despedida, simplemente no festejamos que una persona se muera, simplemente con todo el respeto del mundo, pues se le hace los honores correspondientes y ya, pero en ningún momento se hace fiesta. ¿Por qué no celebramos la Navidad? Porque pues la Navidad se supone que celebra el nacimiento de Jesucristo y Jesucristo no nació en esos días,
si sacáramos la cuenta en el calendario judío sobre qué día nació Jesucristo y basándonos en lo que dice la Biblia dice que cuando Jesucristo nació los pastores andaban afuera y en esos tiempos, en diciembre, de noviembre a enero creo, uh-huh. En los tiempos en donde nació Jesucristo no se podía andar afuera, los que tenían ganado no podían andar afuera pastoreando su rebaño porque nevaba, el clima no permitía que los pastores anduvieran afuera, y la Biblia dice que cuando Jesucristo nació los pastores andaban afuera, entonces no suena pues lógico. ¿Y tienen algún estimado de cuándo nació? Bueno, aparte de que si tienen un estimado de cuándo nació, tienen algún como que festejo como similar a la Navidad porque pues Cristo nació. No, ninguno, no festejamos el día que nace Jesucristo. O sea, simplemente nació, fue el Mesías, sabemos los datos del día en que nació, pero no. Discúlpame, Gerson, pero pensaste en Messi. No, es que se me vino algo en la mente, como que existe no me acuerdo cómo se llama ese científico, pero existe que le llaman el espejo infinito, uh-huh. Donde tú pones como 8 espejos así y te pones en el medio y para donde tú miras el reflejo es infinito. Okay. Y me imaginé poniendo a un testigo de Jehová ahí con muchas puertas y no se va a poder salir de ahí porque tiene que tocar todas. Porque vas a meter un testigo de Jehová y tienes que tocar todas las puertas. No, pues sí. También se predica por un motivo, ¿no? No se predica por simple fanatismo y el afán de andar molestando a la gente, ¿no? De hecho, fíjate que a mí cuando conozco a alguien religioso, o sea, está bien y me gusta escuchar sus historias y así, y si tú crees en los aliens como bueno, no creen en los aliens, pero el Joseph Smith, los mormones, sí. O sea, pues está bien, cada quien tiene sus creencias. El problema ya me radica cuando, no, tú tienes que creer en lo que yo, o que te quieran jalar a eso. Sí, y es como que... Y eso es algo que yo le he criticado mucho a mi religión, porque pues ellos, yo sí pienso, como vuelvo a repetir, que sí son la religión menos peor, y que sí son los que tratan de apegarse más a lo que dice la Biblia. Pero también, obviamente, como toda religión tiene errores, ¿no? A mí lo que me molesta es, o no estoy tan de acuerdo, es con que quieren hacer sentir a la gente que su religión es mejor que la de ellos, ¿no? Como que es la correcta. O sea, como que diciendo que ellos tienen la verdad absoluta. Y también que quieran que vivas tú la religión como ellos. Por ejemplo, yo en mi caso, a mí me gusta mucho ir con los cristianos y me gusta el compañerismo y como te hacen sentir como acogidos, aunque se escuche bien feo, ¿verdad? Pero sí. Que te hacen sentir así. Tirando mensajes subliminales ya. Pero no sé, yo para esas cosas no soy como que muy expresivo. Entonces como que pues crees en Dios y en su palabra y sientes su protección y sientes el compañerismo de la gente y bla. Pero como que las veces que he ido, como que a fuerzas quieren que lo expreses o que quieren que expreses tu amor por él como ellos, que bailando y cantando y aplaudiendo y así como que muy alegre. Y yo no soy así, yo no soy tan extrovertido como para... De hecho acá Mister me regaña de que no, pues es que no saludas y no hablas y es como que... ¿no? O sea, cuando ya conozco a una persona o si estoy entablando una conversación con alguien, pues puedo hablar sin problemas. Sí. Pero ya que yo llegué a un lugar y... ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Chica. Yo nunca he sido así. Ya, sí. Entonces, como que... ¿Eso te molesta? Como que ir a un lugar... así a los cristianos y que me quieran hacer como que yo sea así es cuando como que no, ya me empiezo como que a sentir incómodo. Ya. No, pues bueno, o siento que lo toman como si en verdad no creyeras en eso. Ok.
Y es como que si no lo haces no puedes ser, no puedes pertenecer tanto a esta religión y como que no ajá, porque concuerdas con... no lo expresas, Ajá. no lo sacas, Sí, no sí. amas, no Sí, eres sí, así. sí. Bueno, en mi religión no se hace tanto, bueno, en primer lugar no se baila para adorar a Dios, se baila, bueno, cuando van a adorar a Cuando Dios, sacrifican las gallinas, ¿no? no, cuando van ahí a las reuniones, que así las conocemos nosotros, no se baila, o sea, simplemente vas y te sientas a escuchar. Uh-huh. Lo más que puedes llegar a hacer es alzar la mano y comentar, dar un comentario acerca de, pues se analizan varias partes de la Biblia, varios estudios, todos relacionados con la Biblia, y si tú tienes un punto en algún segmento donde tú puedas comentar, pues tú alzas la mano y ya te dicen, pues a ver, hermano Iván, su comentario, y ya, tú comentas. Es lo más que se llega a hacer, no sé. De hecho, con los cristianos también hay algo así parecido que, o sea, eso no me molesta, porque pues ya es expresión de cada quien, sí. Pero como que, no sé, a veces como que me da como pena ajena o me da vergüenza así de que están hablando algo y ¡amén! ¡Amén! O que llega el pastor y buenos días, ¡amén! ¡Amén, hermano! ¡Amén todo! Y es como que... Sí. O sea, creo yo que está bien porque es como que, es como un estoy de acuerdo, sí. O lo que tú dices sí. me está haciendo sentir, sí. Pero no sé, bueno, en lo personal así como que no sé, nunca me... Y yo en algún momento platicaba sobre ese tema y a mí no me gusta ese aspecto porque siento que como que a veces en algunas religiones sus argumentos no son tan convincentes ni tan fuertes y entonces utilizan el recurso de ser demasiado expresivos, o sea, como que no, sus argumentos no tienen fundamentos, entonces como no tienen fundamentos voy a tratar de convencerte así como que no, sí, mira, y es que Dios y está aquí, y si tú vienes y vas a sentir la presencia de Dios, y o sea, pero si tú le preguntas, oye, pero ¿qué significa la presencia de Dios? Oye, pero ¿cómo la presencia de Dios puede estar aquí si la Biblia no dice eso? No, eso no importa, porque Dios está aquí, o sea, como que, no, claro que importa, o sea, no es necesario ser súper expresivo, pero que tus argumentos no tengan bases. Prefiero que no seas expresivo, pero que todo lo que me digas... Y de hecho siempre tienen una salida, no sé si los entrenan o algo así, porque pues, yo sigo siendo hombre de ciencia, por muy... Como por ejemplo los doctores, que por muy doctores que sean, algunos doctores son religiosos y siguen eso. Entonces, una vez le dije a una amiga que esa persona es la más apegada o más recta cristiana que he conocido en mi vida. Entonces, yo le puse la paradoja del ser omnipotente, que dice que si un ser omnipotente puede crear una piedra tan pesada que ni él mismo la puede levantar. Y es ahí donde entra la paradoja, porque si es omnipotente... y la crea y no la puede levantar, entonces ya no es omnipotente. Sí. Y si no la puede crear, entonces no es omnipotente, porque no la puede crear. Y es como que se crea un bucle ahí infinito. Y ella me contestó con que no, es que obviamente sí la puede crear, pero no. O sea, porque él crearía eso, o sea, no lo va a crear porque se estaría contradiciendo a sí mismo, entonces no lo va a hacer. Pero sí puede, y es como que esa es alguna. Sí. Pues es que más bien la respuesta que yo he escuchado más común sobre cosas que ya no pueden explicar es que no, es que hay misterios en la Biblia o misterios de Dios que no hay que preguntar sobre eso, o para eso no hay explicación, o sea, como que yo creo que la mayoría de las cosas sí debe tener una explicación basada. O la clásica de que no, es que tú tienes que tener fe, no. Ajá, sí. O ¿por qué? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Sí. Es como que, oye, si el mismo Dios me dio un libre albedrío, si el mismo Dios me... Sí. Entonces, ¿dónde está? De hecho, hay una canción de Mago de Oz que de hecho la voy a poner al final para que se escuche el DC, donde sale como un rezo
que dice... no me acuerdo muy bien de todo lo que dice palabra con palabra, pero hay un pedazo donde dice: Dios para eso me dotó de inteligencia, para yo dudar de todo. Ese verso Sí. está Yo a los líderes que de hecho se llama la cantata del diablo. Ajá, a mis líderes de la religión es lo que yo he hablado y discutido con ellos, de que yo prefiero una religión que vea los errores y los defectos de su propia religión, porque eso me dice más de esa religión a una religión que se ciega y que no quiere ver sus defectos, que simplemente es que sí, no, que nosotros es la verdad absoluta, o sea, no. Yo quiero creer en una religión donde me demuestren y me convenzan realmente de que eso es la verdad. ¿Cómo me van a convencer? Pues con argumentos sólidos y unos fundamentos también sólidos, ¿no? Pero si me quieren intentar convencer con falacias, con cosas así como creadas en el aire, así como que no sabemos, pero tú crees. No, porque pues para mí el ser religioso o el ser espiritual no es una simple decisión de decir, ya soy religioso, soy espiritual, sino que es una forma de vida, un estilo de vida. Entonces, y ahí es donde entra lo que, ahorita que dijiste eso de que, con hechos y no, prácticamente no creer así, o sea, que te enseñen argumentos. Viene el punto de, por ejemplo, la mayoría de la gente cree en Dios cuando no tiene otra salida. Sí. Como por ejemplo, hasta yo mismo, si algún día, no sé, me está correteando un asesino en serie o un monstruo o algo así, ahí, Diosito, punto de mi vida, por favor, perro, ayúdame, sí. Entonces, hasta ahí, yo lo digo por mucha gente que, no sé, está pasando por un momento difícil, tiene algún familiar enfermo o algo así, y pues, ¿qué te queda? Sí, creo en Dios. Pero es que dicen que la necesidad de creer, más bien, el hecho de creer en Dios es una necesidad del hombre. No lo sé, tal como vez que es su salida para sentirse bien. Sí, porque también, también me he puesto a pensar, o sea, tal vez sí sea verdad, porque desde que empezó la humanidad, si nos fuéramos a los registros bíblicos, pues obviamente siempre los humanos empezaron a creer en Dios, ¿no? Pero si nos fuéramos a registros que no son bíblicos, también creyeron en Dios. O sea, como por ejemplo los griegos, pues desde antes... Y tenían varios dioses. Tenían varios dioses, ¿no? También aquí en México, desde antes, pues tenían varios dioses también. Entonces, no es algo moderno, no es algo actual, sino que es algo que desde siempre se ha necesitado. Pero la diferencia es que es muy fácil decir tengo fe, pero demostrarlo ya es otra cosa, ¿no? O sea, porque todo el mundo puede decir, yo tengo fe. Pero si dijéramos, tú tienes fe, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Uh-huh. Entonces, si tú vas por la calle o por la vida diciendo que tienes fe y te preguntan, oye, ¿pero tú haces lo que dice aquí la Biblia? No lo hago. Oye, pues es que entonces no tienes fe. Como también la religión se tiene que demostrar, ¿no? O sea, como que no nada más es hablar y decir, Dios está conmigo. Pues como mucha gente que están y lo digo por cristianos, católicos y todo, que en la iglesia, sí, muy bien, hermano, ya lo sigo, nomás salen de ahí y la criticada y la que es así, o mucha gente que pues que se cree superior. Sí. Y es que en realidad, por ejemplo, pues hay muchas religiones y muchas personas, incluso de mi religión también, que simplemente son de cierta religión por tradición. O sea, es que mi mamá era de esa religión, entonces yo voy a ser de esa religión. Oye, y le preguntas a mi mamá, oye, ¿y tú por qué eres de...? Por eso mi abuela era de esta religión, entonces como que... Creo que los cristianos y los testigos de Jehová solamente se pueden bautizar hasta que son más grandes, ¿no? Porque ya tienes, según noción tú de poder escoger ese camino sin estar obligado a que, como los católicos, de que no, a los 2 años, ya, te bautizamos y vas a escoger esta religión porque... Sí. Bueno, que no tiene sentido porque, pues, al fin de cuentas, pues, si creces con esa creencia, pues, no te queda de otra. Sí. O... A menos que sea una persona que sí cuestiones todo. Creo que, a ver si tú quieres decir, una vez escuché esto, que cuando
por ejemplo, un testigo de Jehová, no sé, comete algo, o por ejemplo, se casa con alguien que no es testigo de Jehová, o que simplemente no te quiero, como que quedas como desterrado, o como que así me lo dibujaron a mí, como que te vetan, de que, ¿sabes qué? No está mal, simplemente pues, o sea, ya no vengas a nuestra congregación, te quedas acá, y es como que si tus papás son así, hasta como que tus mismos papás te tienen que rechazar. Sí, ok. Y es como que entonces me estás diciendo que si no acepto tu religión, o sea, hasta mis papás me van a odiar, es como que, bueno, no odiar, pero pues... Sí. Pues esa es una pregunta bastante compleja de responder. Y nos llevaría otra vez al principio de todo, que servir a Dios es muy difícil. Pocas personas logran servir a Dios. Si una persona decide servir a Dios, va a requerir mucho esfuerzo, mucho sacrificio. ¿Por qué? Porque le vas a intentar apegar a lo que dice la Biblia, a los principios que dice la Biblia, porque pues tomas la Biblia como palabra de Dios, ¿no? Entonces esto nos llevaría a un ejemplo amonestador que hay en la Biblia, cuando a cierta persona, a Abraham, Dios le prometió en algún momento de su vida que de su descendencia, de la descendencia de Abraham, se iban a beneficiar todas las demás descendencias. O sea, le estaba diciendo que de su descendencia iban a nacer todas las otras personas. Y entonces Abraham, en su corazón, dentro de él, se rió porque Abraham ya estaba muy grande. Abraham ya tenía más de 100 años. Entonces, y su esposa ya también estaba avanzada de edad. El punto es que Dios hizo un milagro en ellos y tuvo un hijo, ¿no? Entonces, cuando tuvo ese hijo, lo irónico, y ahí va la lección, es que Dios le pide que vaya a un monte y que sacrifique a su hijo. Y entonces Abraham puso ahí oye, pues es mi hijo, lo amo, pero está Dios. La Biblia dice que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, a eso nos lleva al primer punto, ¿no? O sea, amar a Dios es difícil, hacer lo que Dios manda es difícil. En el ejemplo de Abraham, él decidió ser fiel a Dios. Y él estaba dispuesto a ir a sacrificar a su hijo. Le dijo Dios que siguiera ciertas instrucciones, que fuera, que hiciera un altar, que pusiera a su hijo, que afilara un cuchillo y que lo degollara. Y entonces pues Abraham, pues en el camino al monte, él se iba pensando y obviamente iba triste porque que iba a degollar a su hijo, pero era algo que Dios, y él confiaba en Dios. Entonces, ahí se pone a prueba a quién vas a querer servir, si a Dios o a tu familia. Y entonces, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Dios era una prueba que le estaba poniendo a Abraham para ver si realmente era un siervo de Dios leal. Y pues Abraham la pasó porque él estaba dispuesto al momento en el que iba a degollar a Isaac, que era su hijo. ¿Quién es hijo de Javier? Bueno, también. Pero al momento que lo iba a degollar, Dios, mediante un sueño, o se metió en su cabeza, o como le quieran llamar, y le dijo que no lo degollara, que simplemente era una prueba, que ya había pasado su prueba de lealtad, y que degollara a una cabra o algo que había, un animal que había, y ese iba a ser su ofrenda a Dios. Bueno, entonces, esa es una prueba de lealtad, ¿no? Y con los testigos de Jehová pasa lo mismo. O sea, se pone a prueba la lealtad sobre la familia. O sea, no es que desterremos a los hijos, no es que los dejemos morir porque no les administramos sangre, sino que simplemente lo que dice la Biblia, porque la consideramos palabra de Dios, está encima de cualquier persona, ya sea un hijo, un esposo, una madre o algo así. Siempre me han puesto el ejemplo, pues yo no tengo hijos, ¿no? Pero tengo a mis papás o a mi hermana. Si mis papás tuvieran un accidente y su vida dependiera de que les pusiéramos sangre o no, ¿lo salvarías o no? Bueno, por mis creencias, porque yo he vivido toda la vida, porque he cuestionado esas creencias que tengo ahora en la vida, yo no les transfundiría sangre a mis padres. Eso no quiere decir que no agotaría todos los demás recursos para intentar salvarlos, pero si solamente de esa decisión dependiera, yo no lo haría, y estaría seguro que mis papás no lo harían tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos una lealtad más alta a Dios que a cualquier humano. Entonces,
la Biblia dice que cuando una persona comete un pecado necesita ser expulsada de la congregación, y no es algo moderno tampoco. Desde antes, desde el tiempo del apóstol Pablo y de los apóstoles se hacía. ¿Por qué? Porque dicen que si una persona comete un pecado, cabe la posibilidad de que induzca a las demás personas a pecar. Si de por sí una persona sola en algún momento de su vida piensa en pecar y todos los días se levanta pensando en pecar, uh-huh, es más fácil que otra persona que ya está en el pecado pues venga y te induzca a pecar, ¿no? ¿Cuál es la solución? Ponen el ejemplo, pues si tú tienes un frutero lleno de manzanas y una manzana está podrida, ¿qué haces con esa manzana? Pues la quitas del frutero, porque ¿qué pasa si la dejas ahí? Pues empieza a podrir a las otras manzanas. Entonces, esa es la respuesta muy simplificada de 20 minutos. Sí, de por qué se toman esas decisiones, ¿no? ¿Por qué no se transfunde sangre? ¿Por qué se expulsa, entre comillas? Porque no es que no se le habla totalmente, porque la Biblia dice así: cuando una persona comete un pecado muy grave, obviamente hay de pecados a pecados, ¿no? No me vayan a decir que porque se robó 100 pesos ya va a salir expulsado. No, un pecado grave. Pero por 200 sí. La Biblia tiene ahí... ¿Cuál es el margen de dinero? No especifica, pero sí da a entender claramente cuáles son los pecados pues normales y cuáles son los pecados crasos o graves. Yo con lo que siempre me quedo en duda es que... Bueno, no en duda, sino que no sé, se me hace raro de que pues si Dios existe. Porque hay mucha gente que es muy mala y nunca le pasa nada. O sea, es mala y vive hasta sus 60, tiene su vida plena. Y esa gente como que, bueno, la gente religiosa trata como que justificarse de que no, es que ahorita todo está bien, pero allá cuando vaya con el creador, ahí es donde se va a topar. Y es como que obviamente pues es justificable su creencia, pero yo digo como que pues ¿de qué sirve si aquí ya hizo? Sí. Bueno, es que tú sabes, creo que todo... Cuando a la gente buena que te sirvió o que está así, la tienes sufriendo en vida. Creo que todas tus dudas, Iván, vienen en la Biblia. O sea, porque también hay un personaje que... Pues es que obviamente, viéndolo de un sistema externo, si tú vas a crear una religión, tienes que ver todos esos aspectos, pues, de que para cada cosa, para cada pro o para cada contra que te tire la persona, tú vas a tener una respuesta. De que, pero ¿por qué dices que hay tanta gente mala que le va bien? Pero es que cuando le rinda cuentas, ¿y qué? ¿Qué te queda con eso? Pues pura fe. Porque tú no sabes qué hay más allá de la vida. Sí. Es a pura fe, a puro, sí, pues es claro, que claro. Tengo que creer. Y entre otras cosas más, porque... Sí. Todos esos temas que todas las dudas que tienes ahorita, en algún momento yo también las he tenido, y obviamente como mi familia es una familia religiosa, pues todas esas dudas se resuelven en la Biblia. La duda que tú me dices ahorita, un personaje en la Biblia lo tuvo y él le preguntó eso a Dios, que por qué siendo el justo le iba mal, y a todas las demás personas que hacían injusticias y justicias muy graves, que mataban a sus hijos, uh-huh, ahí sí asesinaban, porque les iba bien. Bueno, ahí está ese relato en la Biblia por si en algún momento lo quieres leer. Pero es que tienes que escudarte con todo, no lo puedes dejar así. Y bueno, pues ya vamos 48 minutos. Sí. Yo pienso que... Es que este tema de la religión es demasiado complejo. Aunque me hubiera gustado haber traído a alguien, pues no sé, algún cristiano, algún mormón o algo así, pero pues no tenemos una mesa más grande. Sí, quizá después, igual sí. Podríamos hacer una segunda parte. Sí, el reencuentro, como el Toño la deseas, parte 2. Si miras eso. A mí me da risa porque a veces he visto así como, testigo de Jehová contra mormón, o testigo de Jehová contra católico, como si fueran peleas de box, ¿no? Y así como que... con canciones de Linkin Park de fondo. Y aparte de todo lo que pasa en esas peleas, o no sé, batallas, religio batallas, como pokebatallas, vamos a pokebatallar, o sea, no, en realidad es falso y actuado. O sea, como que yo digo, oye, un testigo de Jehová no piensa así. Sí, pues me hubiera gustado traer pero una persona pues que sea de su religión derecha, para que, y obviamente que no se ofenda, porque ya es que somos sí. Pero pues ya igual en parte 2
o si este video se llega a ser muy popular, pues ya ahí vemos que Muy depende bien, de lo muy que bien. diga. Por mí está bien. Ok, entonces los voy a dejar con la canción esa que te dije para que vea el credo. No completa porque la neta dura como 20 minutos la canción, pero pues ya de perdida para que se mire el Padre Nuestro de todos nosotros. Padre nuestro, de todos nosotros, de los pobres, de los sin techo, de los marginados y de los desprotegidos, de los desheredados y de los dueños de la miseria, de los que te siguen y de los que en ti ya no creemos. Baja de los cielos, pues aquí está el infierno. Baja de tu trono, pues aquí hay guerras, hambre, injusticias. No hace falta que seas uno y trino. Con uno solo que tenga ganas de ayudar, nos bastaría. ¿Cuál es tu reino? ¿El Vaticano? ¿La banca? ¿La alta política? Nuestro reino es Nigeria, Etiopía, Colombia, Hiroshima. El pan nuestro de cada día son las violaciones, la violencia de género, la pederastia, las dictaduras, el cambio climático. En la tentación caigo a diario. No hay mañana en la que no esté tentado de crear a un Dios humilde, justo, un Dios que esté en la tierra, en los valles, los ríos, un Dios que viva en la lluvia, que viaje a través del viento y acaricie nuestra alma. Un Dios de los tristes, de los homosexuales, un Dios más humano, un Dios que no castigue, que enseñe, un Dios que no amenace, que proteja, que si me caigo me levante, que si me pierdo me tienda su mano, un Dios que si hierro no me culpe y que si dudo me entienda, pues para eso me dotó de inteligencia, para dudar de todo. Padre nuestro, de todos nosotros, ¿por qué nos has olvidado? Padre nuestro, ciego, sordo y desocupado, ¿por qué nos has abandonado?